Hola, ya estamos en la semana número 3. Entonces esta semana pues nos toca ver ya como tal lo que viene siendo la clasificación de las normas o lo que viene siendo las características. Esto lo mencionamos, bueno, la clase pasada que eran bilaterales y todo esto, ¿no? Entonces el día de esta semana vamos a trabajar con ellas. Dentro de CIAPI, porque ya nos movimos a CIAPI, las que ya tienen usuario de CIAPI, bueno, pues empiecen a trabajar con lo que viene siendo CIAPI. Es igual que Classroom, ahí va a venir su foro, ahí va a venir su cuestionario, ahí va a venir sus actividades, desarrollo y video. Es exactamente lo mismo, nada más que nos movimos. Ay, mi gatito ya salió. Nos movimos de plataforma. ¿Ok? Entonces tenemos el 1.3.3.1 nos dice clasificación de las normas unilaterales. Consiste en que las normas unilaterales no provienen de la existencia de un sujeto, facultando para exigir el cumplimiento de las obligaciones contenidas en esa norma. El destinatario, es decir, o confluentes facultativos o imponen obligaciones, por ejemplo, un poder notarial, un convenio, un contrato. Estas obligaciones unilaterales, digamos que su nombre lo dice, es la unión como tal para pues un pactado o un convenio. En este caso decíamos que un convenio. Si yo le vendo una casa a algunos de ustedes, es un contrato como tal, un unilateral. ¿Por qué? Porque nada más estamos siendo nosotras dos. ¿Vale? Posteriormente se despliegan lo que viene siendo las bilaterales. Estas normas completan la existencia de un derecho que es desprendido de una obligación o viceversa, y por lo tanto la de un sujeto autorizado para exigir el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor tiene la obligación de entregar el bien y el comprador de pagarla. La bilateral es algo muy parecido a la unilateral. La diferencia que digamos que hay entre unilateral y bilateral es que la unilateral pueden ser pues más personas y puede ser ante un tercero, y la bilateral viene siendo únicamente entre nosotras dos. Si yo te presto a ti 500 pesos, tú me debes de pagar a mí esos 500 pesos. Yo tengo la obligación de darte a ti los 500 pesos y tú tienes la obligación de pagarme posteriormente, ¿vale? Posteriormente tenemos lo que es la interioridad. Nos dice que en el actuar del individuo lleva toda la intención para cumplir una determinada norma. Es decir, que sin importar el resultado material de la conducta, la persona actúa de acuerdo con su propia conciencia de lo que él considera bueno o malo. Un ejemplo de una norma es el contraer matrimonio 2 veces o con distintas personas. La de interioridad viene siendo desde el aspecto de dónde radica. Es decir, si yo estoy dentro de Guanajuato, me caso en Guanajuato, me voy al Estado de México, me caso allá, me voy al distrito o Ciudad de México, me caso allá, yo ya tengo como tal, tres matrimonios, pero ninguno de estos es factible más que el primero, que es el de Guanajuato. ¿Por qué? Porque la interioridad me dice que la primera acción es la que manda. No importa que yo me case 10 veces, la primera vez que me casé es la verídica. Todas las otras 9 no funcionan, no proceden y no existen. A eso se refiere la interioridad. Posteriormente tenemos la exterioridad. Estas normas no atienden a la intención del sujeto, sino que se enfocan al resultado material de la conducta. Por ejemplo, a este tipo de normas no le interesan si una persona mata o otra que se encuentra en fase de una enfermedad terminal. Es decir, en la primera, que viene siendo la interior, importa lo que hace el sujeto como tal, lo que genera. En la exterior no, en la exterior no importa cómo se haya generado, sino el acto en preciso. Es decir, no sé, ay, es que yo veo que mi papá está sufriendo, ¿no? Está sufriendo mucho, pero pues los doctores no le quieren practicar la eutanasia y nada. Entonces yo lo asfixio, lo ahogo. Como tal, no importa que esa persona ya nada más tenía un día de vida, 2 días de vida, un mes o a lo mejor y horas. Lo único que importa es que yo lo asesiné. Entonces, por ese simple acto, a mí se me va a castigar. Pero como tal, yo no voy a ver el hecho o a medir el hecho de que no es que le quedaba un día de vida. Bueno, en vez de ponerle 10 años, le ponemos un año, ¿no? Para que pues ahí se me dé el aspecto de que nada más le quedaba un día. No, a mí no me interesa cuánto tiempo le quedaba. A mí únicamente lo que me interesa es el acto que yo hice para asesinar. Posteriormente tenemos incoercibilidad. Nos dice, la aplicación de esta norma no es exigida por el Estado, no puede ser
impuesta por la fuerza o coacción, ya que en su cumplimiento queda sujeto a la voluntad del individuo. Por ejemplo, si una persona muy allegada a la religión decide no ir a misa, nadie puede obligarse a ir a la fuerza y a consecuencia de su acto no puede ser castigado por su incumplimiento. La incoercibilidad va más apegada a aquellas normas que no están escritas tal cual, que no son jurídicas. Que es decir, que si tu mamá te dice, ay, no, es que si no vas a misa todos los domingos te va a meter a la cárcel una semana. No, o sea, no procede. ¿Por qué? Porque son normas morales. Volvemos a la clasificación de las normas. Únicamente lo que sea jurídico es lo que va a tener como tal un castigo. En la incoercibilidad como tal afecta a esto, que como no tiene ningún ente o ninguna justificación jurídica, no tiene como tal un castigo por su incumplimiento. La coercibilidad. Aquí nos dice, consiste en que el cumplimiento va a ser elegido al individuo aún en contra de su voluntad o incluso con el uso de la fuerza mayor. Es decir, nosotros como tal tenemos la obligación de hacer el servicio militar, los hombres, ¿no? Entonces, si hay algún hombre que no quiere hacer el servicio militar como tal, es acreedor a una falta administrativa, es acreedor a ciertos digamos que castigos por no hacer esta acción. Entonces, hasta ese punto nos dice que como tal, la coercibilidad es que tú haces una acción que no quieres o que no quieres generar y yo te castigo. Entonces se consideran como acciones forzosas, que no te están preguntando si eres o no, sino que es obligatoria, ¿vale? De ahí tenemos la autonomía. En la autonomía nos dice, estas normas son creadas por la conciencia misma del individuo, que obra de obedecerlas con el fin de regular su propia conducta. Por ejemplo, bañarse todos los días e ir al trabajo. La clasificación autónoma es propia. Es decir, yo por mí, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero construir? Bueno, nadie me dice que como tal tengo que comprar mi casa a diario. ¿Vale? Entonces, como nadie me dice que no la puedo comprar diario, pues no las compro a diario. Pero yo me pongo el reto de que, bueno, quiero una casa súper limpia, ¿no? Entonces la voy a estar limpiando diario. Yo sé que no va a pasar nada con que no la limpie un día. Yo sé que nadie me lo está imponiendo, que nadie me lo está mandando. Pero por autonomía propia yo lo quiero hacer. De ahí se desprende también lo que es la heteromía. La heteromía nos dice que son las reglas que enfrenta una persona o proviene de un medio externo, es decir, son creadas por entidades distintas al destinatario de la norma. Ejemplo, las reglas que aplican al tránsito de vehículos en las ciudades. Es decir, como tal a nosotros nos enseñan lo que viene siendo las normas para manejar, ¿no? A todos nos enseñan como tal lo que son las normas, ¿no? El hecho de que, bueno, tú tienes un semáforo, en el semáforo te dice que hay una luz roja, una luz verde y una luz naranja, ¿no? En donde si se pone la luz roja como tal, tú te debes de detener. Y si se pone la luz verde, debes de continuar. Y pues que la naranja es un aviso, ¿no? Es un aviso de que ya te vas a empezar a detener o de que te tienes que estar al pendiente de el rojo para que tú te detengas, ¿no? Entonces, como tal, en la heteronía, como tal, nos dice que son aquellas normas o reglamentos que provienen de algo externo, porque si yo no pongo semáforos, si yo no le enseño a mi sociedad como tal a obedecer estas reglas, pues van a andar por la vida chocando, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién les va a dar ese derecho de paso? Si no hay quien se los marque. Entonces, por eso, digamos que surge la clasificación de estas normas como tal. Posteriormente, pues abajo de su desarrollo de contenido tienen lo que viene siendo la clasificación de las normas. Tenemos las jurídicas, las religiosas, las morales y las sociables, que fueron las que vieron la clase pasada. Abajo tienen como tal la clasificación que vimos hoy. Las jurídicas son bilaterales, son externas, son coercibles, son heterónomas. Las religiosas como tal nos dice que son unilaterales, que son internas, que son inconcebibles y que son heterónomas. Las morales nos dice que son unilaterales, inconcebibles, internas y autónomas. Las sociables nos dicen que son unilaterales, externas, inconcebibles y heterónomas. Es básicamente la clasificación de las primeras, ¿vale? De ahí tenemos el 1.34 que nos dice normas éticas del abogado. Dice, una vez que analizaremos y comprendemos la clasificación, ya sabemos la clasificación, ahora sí vamos a saber qué normas entran dentro de nuestro rubro como abogados. Tenemos que digamos que son formas que nosotros tenemos para continuar siendo abogados, ¿no? Para ser unos buenos abogados. Nos dice que la principal es estudiar. Nosotros como tal somos una carrera que todo el tiempo se va transformando. Entonces, conforme se va transformando, nosotros nos tenemos que ir avanzando o empapando de las nuevas normas
normas que surjan. Nos dice que piensa. En el hecho de que piensas es que tú debes desarrollar esa capacidad para tener la habilidad de interiorizar las leyes de forma positiva y de forma negativa. Nos dice trabaja. Tienes que trabajar desde un puesto de justicia, es decir, debes de ser honesto, recto, etc. Lucha. Tu lucha siempre debe de ser por la justicia, siempre debes de buscar el bien de las personas, el bien de tu cliente, el bien de todos. Tolera. En la parte de tolera, pues básicamente hace sobre todo, ¿no? Es tolerancia como valor general. De ahí, pues la paciencia, la fe, el olvido y ama tu profesión. Son aquellos como que tipos o normas o formas que nosotros tenemos para seguir dentro del derecho. Son aquellos que debes tú de cumplir para ser una buena abogada o un buen abogado. De ahí tenemos el 1.3.5 que es orden jurídico de las normas. Nos dice que dentro del orden jurídico de las normas es la aplicación jurídica que debe de tener en un ordenamiento para la aplicación de un campo legal. Es decir, aquí en ordenamiento de las leyes, de las normas como tal, es la tipificación que tenemos entre civil, mercantil, todas nuestras ramas del derecho, es el ordenamiento de las normas. De ahí tenemos el 1.3.5.1 que es la pirámide de normas de Hans Kelsen. Hans Kelsen sabemos muy bien que bueno, fue un estudioso de la norma, fue un estudioso del derecho como tal. Entonces, nosotros tenemos una pirámide que se divide en 5. Estos 5 rubros pues va dependiendo de su importancia. ¿Qué es lo principal que nosotros debemos de tener hasta en la punta como abogados? La Constitución. ¿Por qué? Porque es nuestra carta magna. Es desde ahí desde donde se derivan todas las demás. Entonces, hasta arriba tengo mi Constitución. De ahí tengo las leyes orgánicas o los decretos como tal. Estas leyes orgánicas pues ya vienen siendo los códigos, los código civil, códigos procesales, códigos de leyes federales, etcétera. Todos estos códigos se emanan de la Constitución, por eso están abajo. Posteriormente, pues ya tenemos como tal lo que viene siendo resoluciones jurídicas o como tal, pues ya vienen siendo los reglamentos, ¿no? Estos reglamentos, pues ya nos dicen que es como tal lo que nosotros imponemos. El reglamento de tránsito, un reglamento de salud, etcétera. En el 4 tenemos negocios y actos jurídicos, los contratos, testamentos y todo esto. Los actos jurídicos como tal pues nos enseñan que vienen siendo tratados internacionales, que vienen siendo tratados entre nosotros, etcétera. Y al último pues ya tenemos lo que son sentencias, resoluciones o demás. ¿Por qué? Porque ahí ya te lo va dictando más a lo personal, más a tu persona, no a todos en general. Es decir, si tú como tal no quieres una sentencia de 10 años, pues no mates, ¿no? No realices un asesinato o no realices alguna pena. Hasta ahí. Entonces esos ya vienen siendo más particulares, por eso es que están hasta abajo. Primero nos vamos de lo general a lo particular, desde la Constitución hasta pequeños reglamentos, pequeñas notificaciones y demás, ¿vale? Bueno, hasta aquí espero que hayan entendido los temas. Por el momento pues no veo que haya dudas ni nada. De todos modos, si tenemos dudas durante la semana o con algún tema, pues mándenme un mensaje con toda la confianza del mundo y pues ya nos vamos comunicando, ¿no? Que tengan muy bonita tarde o muy bonito día. Nos vemos la siguiente semana.